Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal, o más bien una semana más, porque publico contenido más o menos de forma semanal. Y en el vídeo de hoy quiero responder una pregunta que me habéis hecho muchísimo en mis otras redes de vídeos más cortos, pero que reconozco que es un tipo de vídeo que se adapta mejor a extenderme, porque no se puede resumir en 3 minutos cuáles son los mejores Marvel Must Have, que es lo que os quiero contar hoy. Aun con todo, como son más de ciento y pico los Must Have que ha publicado hasta el momento Panini, y voy a ir uno por uno diciendo por qué sí o por qué no, voy a dividirlo en dos vídeos, uno del 1 al 50 y uno del 51 a el final. Así que si queréis, comenzamos. Os dejaré por aquí una listita con los 10 must have de los cuales voy a ir hablando, del 1 al 10, del 11 al 20, etcétera, y me vais contando qué opináis por comentarios, sobre todo porque hay algunos que no he leído y por tanto no los voy a ni recomendar ni desrecomendar. Lo diré claramente. Los criterios que he seguido para recomendar o recomendar, para empezar, es la calidad del cómic, si me parece que es interesante para comprarlo, sobre todo porque los Marvel Must Have es un tipo de formato muy para gente que acaba de empezar a comprar Marvel, porque tiene un montón de muy buenas historias contenidas en un formato muy reconocible y permite ir ampliando tu comicoteca de forma rápida y con material de calidad. Pero hay algunos que yo considero que son demasiado cortos para la etapa de la que tratan, es decir, se quedan cortos, otros que igual de calidad no me parecen nada más allá, y por eso voy a ir a los que son buenos y autocontenidos, es decir, que con lo que te dé ese tomo vas a quedarte satisfecho, una historia cerrada y guay. Así que si queréis, comenzamos. El primer Marvel Must Have que se publicó es el de Civil War, que por supuesto recomiendo. Es el que inició una nueva Marvel y guionizado por Mark Millar, dibujado por Steve McNiven, recomendadísimo. En cambio, el segundo, Vengadores Desunidos, no lo recomiendo. Guionizado por Brian Michael Bendis y dibujado por David Finch, creo que se queda corto. O sea, si tú vas a querer comprarte Los Vengadores de Brian Michael Bendis, adelante, es una muy buena etapa. Pero solamente este cómic creo que se queda corto. Spider-Man, Universo Spider-Man. Pues este cómic está estuvo en la colección de Dan Slott como parte de ella, o sea, muy entramado en todo lo que estaba contando Dan Slott, dibujado maravillosamente bien por Oliver Coipel y lo recomiendo. Además es una cosa que gusta mogollón. Si le quieres regalar a alguien un cómic de Spider-Man, le va a flipar porque hay un montón de Neo Spider-Manes de estos alternativos que a mí, yo creo, opinión particular, pero eso si queréis da para otro vídeo, que el universo Spider-Man ha matado a Spider-Man. Podría desarrollar esto, pero sin duda este recomendado. Como recomendado también el siguiente, Lobezno, el viejo Logan. Una historia que transcurrió en la colección de Lobezno, pero que contaba una historia en el futuro, futuro apocalíptico, que ha tenido adaptación al cine, más o menos, guionizada por Mark Millar y dibujada por Steve McNiven. Sin duda, un cómic recomendado. ¿Es la leche de cómic? No. Pero al que no ha leído mucho cómic le va a hacer gracia, el dibujo está muy bien, tiene además cameitos de diferentes personajes, a poco que sepas un poquito de Marvel le vas a identificar, pues esta cosa que está aquí en el desierto es de aquí, tal. Creo que es interesante. Masacre mata el universo Marvel, la verdad es que no lo he leído, así que me voy a abstener de comentar. En general, de Masacre de Deadpool no he leído mucho, más allá de la serie original de Joe Kelly y las miniseries iniciales, he leído poco más. Thanos Origen, una serie autocontenida de Jason Aaron, dibujada por Simone Bianchi, contando el origen de Thanos, que no voy a recomendar. Aunque es autocontenida, cuenta el origen de Thanos de nuevo. Claro, al final, Thanos es un personaje muy antiguo, de los años 70. Su origen se ha ido contando de forma más o menos deslavazada en diferentes cabeceras, y aquí lo que hace es aglutinar y contar ese origen desde cero. Hay que tener en cuenta que este cómic salió cuando Thanos estaba en la cúspide de su popularidad con las películas de los Vengadores, y mi gran pega con esto es que ahonda sobre todo, es como si nos diera una versión del origen del Thanos de las películas. Sin ser así, porque está totalmente integrado en el cómic, en el universo Marvel, hay ciertos personajes como sus familiares que aparecen menos, porque como en la película no salen para no liar al lector. Y en general, no me gustó mucho como obra. De hecho, lo tengo a la venta. Pero bueno. Daredevil, el hombre sin miedo. Esta obra de Frank Miller y John Romita Jr. sin duda es un sí.
También cuenta de nuevo el origen de Daredevil, pero está muy, muy guay. Son los primeros años de Daredevil y es una obra fundamental si te gusta Daredevil y si te gusta el cómic, porque es súper chulo. El dibujo de John Romita Jr. es una barbaridad, es súper chulo. En cambio, el siguiente, que es Miles Morales Spider-Man Origen, no lo recomendaría, aunque es un cómic muy bueno, dibujado por Brian Michael Bendis y dibujado por Sara Pichelli, contando el origen de Miles Morales. Creo que se queda corto. Brian Michael Bendis en general es un autor que cuenta las historias, tarda en arrancar, y creo que aunque es una historia súper recomendada, está muy guay y los primeros números de Miles Morales son súper chulos, yo no me iría a este tomo, sino que me iría al integral, si quieres leerte esta historia, al integral primero de Ultimate Spider-Man Miles Morales, que está a la venta. Es posible que esté agotado, me dejáis por comentarios porque no tengo constancia, yo lo tengo por ahí, entonces no sé si está agotado o no, pero yo si quisiera esta historia me iría a el integral de Miles Morales, que siempre puedes continuar y hacerte la serie entera, que está muy chula, pero esto solo se me antoja un poco corto. El siguiente sería Miss Marvel fuera del normal, con el origen de Miss Marvel de G. Wilson y Adrian Alphona. El dibujo es súper chulo. Me pasa algo parecido con el de Miles Morales, pero en este caso sí que creo que la historia cuenta más cosas. Y aunque realmente lo chulo de Miles Morales, de Kamala Khan, viene después, pues aquí me debato entre el sí y el no. Si te gusta mucho Kamala Khan, pero es que esto lo tienes también en tomito de tapa blanda y puedes continuar. No sé, le daría un no. Como uno rotundo le doy a La muerte de Lobezno, un cómic de que te tienes que alejar porque era malísimo. Ni siquiera el dibujo de Steve McNiven salvaba este cómic. Puede ser épico en algún punto, sí, pero no. O sea, muerte de... Cambiamos de numeración, vamos al 11. Del 11 al 20 tendríamos en el 11 el guantelete del infinito, que es un sí rotundo. Esta obra de Jim Starlin y George Pérez creo que ha envejecido muy bien. Nos cuenta una historia cerrada, que además ha sido adaptada de alguna manera al cine, ha dado lugar a un montón de historias posteriores. Muy chula, un sí rotundo. Planeta Hulk, el número 12, es un sí rotundo, es una gran historia del personaje. Nos contó una historia que no pensábamos que podían sacar de Hulk, en un momento en que acabábamos de terminar el Hulk de Peter David y el de Steve, el de Bruce Jones. Oye, que se pueden contar muchas más historias de Hulk, un cómic súper recomendado. Como otro cómic que es muy recomendado es el siguiente, es de mis sagas favoritas, La Patrulla X, la saga de Fénix Oscura, pero que no, y no puedo recomendar porque es el culmen de una saga más larga. Creo que La Patrulla X de Chris Claremont y John Byrne es uno de los must have en cualquier librería de persona que le gustan los superhéroes, pero eso incluye muchos más números de los que incluye este cómic, así que le diría que no. Igual que os decía que el cómic de Thanos de Simon de anterior, El Origen, no lo recomendaba porque me parecía un poco este de Veneno, Origen Oscuro, está bien. No soy muy amigo de contar orígenes de nuevo cuando ya tienes el cómic original para leértelo, pero es que reconozco que el dibujo de Ángel Medina está muy bien y, oye, puede ser interesante. Si te gusta Veneno y te da pereza pillarte el origen clásico del personaje, que además estaba un poco contado deslavazado, pues puede ser interesante. Igual que interesante es Iron Man Extremis, con tal cual calcadita la armadura que usaron para la película original de Iron Man. Un cómic muy chulo, un dibujazo de Adi Granov. Está muy guay, recomendado. Los Cuatro Fantásticos, El Lobo a las Puertas, esto nos recopila los 7 primeros números de la serie de FF, que era la serie de Marvel Knights de los Cuatro Fantásticos. Marvel Knights era la línea editorial que era un poco más adulta que Marvel, y bueno, pues sacaron una serie de los Cuatro Fantásticos en esta editorial, con un Steve McNiven que aún no había hecho Civil War. Y aunque no está la serie completa, creo que fueron 12 números, sí que recopila todo lo que dibujó Steve McNiven y guionizó Roberto Aguirre Sacasa, que luego es el guionista que hizo, por ejemplo, Riverdale, cosas por el estilo, y recomiendo, está bien, está bien. Es una historia cerradita, tampoco es que sea una saga de inicio a fin, son más historias independientes, está bastante bien. Como muy bien está el 17, El Castigador, bienvenido Frank, merece mucho la pena. Garth Ennis, Steve Dillon, el equipo creativo de Predicador, esto es un must have de verdad. En cambio, Spider-Man entre los muertos, pese a que es una historia de Mark Millar que es
es un tío un poco puchi, la verdad. Y el dibujo de Terry Dodson te puede gustar, a mí me gusta con reservas. Pero la verdad es que esta serie, Spider-Man entre los muertos, que es igual que la anterior era la serie de Marvel Knights de Fantastic Four, esta era la serie de Marvel Knights de Spider-Man, intentando que sea un poco más adulta. Creo que fue un poco más fallida y está bien, es divertida, aparecen un montón de personajes, aparece el nuevo veneno, pero bueno, está bien, sí, se puede coger, sí, vamos a decirle que sí. En cambio, Pantera Negra, ¿quién es Pantera Negra? No. Y mira que es un dibujo de John Romita Jr., pero no me gustó nada esta revisión de Pantera Negra, que fue realmente el inicio de uno de sus volúmenes de serie. Yo a este le daría que no. Patrulla X Génesis Mutante 2.0 con los 7 primeros números de X-Men. ¿Qué hago yo con esto? O sea, son de mis cómics favoritos, pero me pasa un poco como con lo de Fénix Oscura. Va, venga, voy a decirle que sí. Voy a decir que sí porque realmente son los dibujos que hizo Jim Lee a tope. Los 3 primeros números son muy chulos. La saga con Omega Rojo es una barbaridad. Venga, que sí. Si te gusta, si a alguien le gusta los X-Men de Jim Lee, esto está bien. En cambio, el siguiente, Cuatro Fantásticos, Resuélvelo Todo, que es la llegada de Jonathan Hickman a los Cuatro Fantásticos, es un no rotundo. Creo que no tiene sentido leerte esto sin continuar. O sea, los Cuatro Fantásticos de Hickman son hiper necesarios, pero solamente este tomo te quedas cortísimo, así que este un no. Asombroso Spider-Man vuelta a casa. Mira, este voy a decir que no, y voy a dar mi razonamiento. Para empezar, es el inicio de una saga súper chula. Es verdad que contiene unos números que te cuentan una cosa más o menos cerrada, pero creo que la saga del inicio de Straczynski con Spider-Man y Ron Romita Jr. como dibujante se avanza bastante más. Es muy interesante también los siguientes números y creo que merece mucho más la pena que te pilles, si quieres esta serie, esta saga, los Marvel Saga de Spider-Man. Y así te puedes pillar estos números y más si quieres continuar. Así que este te diría no. O sea, la historia está muy bien, pero vete a por otro formato. Capitán América, Soldado de Invierno. Uno que también es súper hiper necesario, pero creo que se queda corto comprando esto. Creo que es mucho más interesante comprar los integrales de Capitán América de Brubaker. Otra obra fundamental, pero creo que esto te quedas corto. No tengo claro si está todo el Capitán América de Brubaker recopilado en Marvel Must Have, que sería otra opción, pero creo que no. Mira, están sacando además ahora un Marvel Saga de esta etapa. Vete a por eso, no te vayas a por el Marvel Must Have. Patrulla X, El Don. Pues esta, a ver, está muy bien y tiene... Venga, esta que sí. Se me queda corta porque la saga de Joss Whedon y John Cassaday en los X-Men duró otros 12 números más, pero es verdad que estos primeros 12 números fueron una etapa como muy cerradita justo después de Morrison y se puede leer. Y si tienes el mínimo, sí, que te la pilles. Este está bien, muy bien. Si quieres empezar, mucha gente dice, ¿qué leo de la Patrulla X después de Morrison? ¿O qué me recomiendas para entrar en la Patrulla X? Bueno, es un buen punto de entrada. Igual que muy bueno es el siguiente, Spider-Man, la última cacería de Kraven. Fundamental, muy chula. Es verdad que a lo mejor el color se te puede quedar un poco corto a día de hoy, pero para mí es un cómic buenísimo. Con GM de Mateis, Michael Zeck, muy recomendado. Muy guay. Y hemos cubierto los primeros 25. Vamos a por los siguientes. Dinastía de M, otro cómic muy recomendado. Es verdad que entraría un poco en el grupo de series que empezó Brian Michael Bendis y que he dicho que no, como el número 2 de estos Marvel Must Have, he dicho que no porque se quedaba corto. Esta Dinastía de M forma parte de todo ese inicio de los Vengadores de Bendis, pero tiene perfectamente suficiente entidad como para que te lo leas. Entonces, y el dibujo de Oliver Coipel es una barbaridad, así que sí, rotundo. Masacre, la guerra de Wade Wilson. No me lo he leído, pero el dibujo de Jason Person seguro que merece la pena. Así que yo a este por lo menos le echaría un tiento. Ultimate Spider-Man, poder y de responsabilidad. Lo mismo, son los primeros números de Ultimate Spider-Man de Brian Michael Bendis y Mark Bagley. ¿Son buenos? Sí, súper buenos, súper chulos, pero este tomo se queda corto. Lo chulo de la serie es todo lo demás, toda la serie en completo. Así que si te gusta, vete a por el integral de este material. No solamente te quedes con este tomito, que se te queda corto. Aniquilación. Esta saga evento que volvió a traer a la palestra el Cosmos Marvel, guionizado por Kate Giffen y dibujado por Andrea Di Vito, es muy bueno.
Pero es que lo guay de esta serie fueron las series también, miniseries, que lo precedieron. Hubo una serie de miniseries que precedieron a esta Aniquilación y lo que vino después era aún mejor. Así que yo te recomiendo que si te interesa, te cojas o vayas a por las recopilaciones que hay de esto en otros formatos. La muerte del Capitán América. Me pasa como me pasaba con el número 23, que claro, está bien, sí, es muy chulo, sí, esto iría justo después de Civil War, pero creo que merece más la pena que te pilles los Marvel Saga que esto, porque así puedes cogerte esto en un precio parecido, no es tapa dura, es tapa blanda, pero puedes decidir si sigues, si no, puedes decidir y unificas formato. Daredevil Born Again. ¿Qué voy a decir con esto? Pues que sí, brutal, o sea, brutal. Y un perfecto complemento para el Marvel Must Have número 7, que es Daredevil, el hombre sin miedo. O sea, una historia súper brutal, súper buena de lo Marvel. Y de lo mejor de Marvel también es Marvels, esta miniserie de 4 números que redefinió, con un momento en que Marvel estaba con todo, dientes apretados y pistolones, llegó Kurt Busiek con Alex Ross y nos trajo una obra, casi una fotonovela, donde nos traía, porque era importante lo clásico en el universo Marvel. Muy chulo, muy recomendado, 4 números flipantes, un rotundo sí. Guardianes de la Galaxia, Vengadores Cósmicos. No. Esto fue la historia que trajo los Guardianes de la Galaxia, digamos, a la palestra, justo preparando para la película que fue tan exitazo, guionizado por Ryan Michael Bendis, dibujado por Steve McNiven, pero yo digo, no me gustan los números. Si te gustan los Guardianes de la Galaxia, hay cosas mucho mejores que estos números. Vengadores, Guerras Asgardianas. Justo después de Vengadores Asedio, vino una etapa, una serie en la cual los Vengadores, que eran los tres, la Trinidad, que era Capitán América, Thor y Iron Man, que llevaban años sin estar juntos, pues se reconcilian y tienen una aventura en Asgard que de alguna forma los pone otra vez juntos. Una historia interesante, dibujada por Alan Davis como los dioses, entonces todo lo que dibuja Alan Davis lo voy a recomendar, guionizada por Bendis. Está bastante bien, está cerradita, bien, lo compramos. Asedio, también. Es la culminación, para mí, de los Vengadores de Brian Michael Bendis, aunque continuaron un poquito más. Pero aquí, digamos, todo lo que se rompe con Civil War se arregla en Asedio. Entonces, para mí es un sí también rotundo. Como un sí rotundo, rotundo, rotundo es Lobezno, enemigo del Estado. Una aventura de Mark Millar, este enfant terrible, que a veces es un poco puchi, pero oye, aquí estaba muy bien. Con un dibujazo de John Romita Jr. Esto es un sí, sí, rotundo. Jóvenes Vengadores, reunión. A mí me gustó mucho esta historia de estos Vengadores, que cuando tú veías los teasers, tú sabías que se llamaba Jóvenes Vengadores. Veías los teasers y pensabas que los personajes eran como versiones de ciertos personajes en función de como lo que parecían, ¿no? Pues por ejemplo, Hulking, Hulk, o Wiccan, Thor. Y luego en realidad, si rascas, no tiene nada que ver su origen ni con Hulk ni con Thor. Muy, muy interesante. Un dibujo de Jimmy Cheung muy, muy guay. Y bueno, aunque es cierto que no cuenta la historia completa de los Vengadores, porque luego hubo más miniseries, creo que es suficientemente redonda, presenta a los personajes muy bien y venga, vamos a darle. Spider-Man Gata Negra, el mal que hacen los hombres. Esto lo he leído a medias y es que es una serie que Kevin Smith dejó sin terminar y sacaron un tomo y no sacaron la segunda parte. Entonces esto no me lo he llegado a leer entero, pero las cosas que he leído han sido un poco negativas, así que con pinzas, ¿no? Pero no voy a decir que no porque no me lo he leído del todo. 39. Daredevil, Diablo, Guardián. ¿Qué hacemos con esto? Pues cómo voy a decir que no. Daredevil, cuando se pone a los guiones Kevin Smith, mirad, tenemos dos obras, la anterior y esta de Kevin Smith. La anterior fue un poco esta es brutal. A mí me flipa muchísimo este Daredevil. Me trajo a Daredevil, que yo no compraba a Daredevil. Me trajo, claro, dibuja yo Quesada. Qué maravilla. Y además es que no hay ninguna edición en este momento de esto, porque estamos con los omnibuses de Brian Michael Bendis y de Ed Brubaker que están saliendo, pero de esto no hay. No sé, está muy guay la historia, pero es posible que si te gusta mucho, mucho, mucho y tienes los omnibuses de Brian Michael Bendis y Ed Brubaker, esperaría pues acaso sacar un omnibus de esto. Si te gusta mucho, 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 Daredevil de los 2000. Pero si solamente te interesa la historia de Daredevil, Diablo Guardián, no está mal. Está como formato, me refiero, está bien. La historia es súper chula.
Thor Renacimiento. Aquí tenemos una historia, aunque está muy guay, es la vuelta de Thor después de años sin serie regular por Straczynski y Oliver Coipel. El dibujo es muy chulo, pero reconozco que se me queda un poco corta, y tampoco fue una etapa muy larga, fueron como 15 números, entonces creo que me iría a por un integral de este material, porque esto recopila del 1 al 6, se me queda un poco corto, la verdad. Así que esto le daría un no. Por cierto que ya estamos en la última recta final, los últimos 10 hasta el 50, ya sabéis que voy a hacer comentando del 1 al 50. Invasión secreta, voy a decir que no. Salvo que te guste mucho, 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 mucho el rollo que se hizo en aquella época de Civil War, Invasión secreta y asedio, a mí esta serie me resultó un poco desastre. Es verdad que si te compras Civil War, si te compras asedio, cómprate Invasión secreta. Pero como serie así individual, no. Como no digo a Imposibles Vengadores Sombra Roja, este intento de hacer una serie que fuera un mix entre Vengadores y X-Men, a mí no me funcionó. En conjunto puede estar bien, pero hay cosas que no me convencieron. Y pasa un poco lo mismo, se queda un poco corta. ¿Lobezno Arma X? Sí, sí, sí. Rotundo. Sí, rotundo. Mira, al final del vídeo voy a hacer un repaso a todos los que son sí, sí, rotundo. Los que son Marvel, no must. Es que si no lo tienes, vete y cómpratelo, ¿vale? Que serán unos 10. Ahora luego lo hago. Pero este, rotundo. Barry Windsor Smith, a tope, brutal. Aunque hay una edición de este material súper chula también, en formato grande, que es la que tengo yo, que también echad un ojito. Si os gusta este material, igual por un poquito más tienes ese formato grande. Echad un ojito. Marvel Zombies, divertidísima, de Robert Kirkman y Sean Phillips, a tope con ella. Si os gustan los personajes de Marvel Zombies, aquí se crearon. No se crearon aquí, se crearon en Ultimate Fantastic Four, pero aquí es donde se les dio chichilla. Muy guay. Thunderbolts, la ascensión de Norman Osborn. Pues mira, pese a ser una saga dentro de una colección que venía de antes y continúa después, creo que es una cosa muy contenida, dibujada, organizada por Warren Ellis y dibujada por Mike Deodato, que narra unos Thunderbolts que lamentablemente son los que se han quedado para después, o sea, un poco Escuadrón Suicida, villanos que tienen forzosamente que hacer de héroes, cuando los Thunderbolts no iba de eso, la serie original, pero creo que este relanzamiento que hizo Warren Ellis está bastante chulo, ¿para qué engañarnos? Una que también sí es Doctor Extraño, el juramento, muy chula, totalmente autocontenida, dibujada por Marcos Martín, chulísimo, muy guay, un guión de Brian Cabawan súper interesante, con diferentes matices, una historia de Doctor Extraño para... ¿Sabes que a alguien le gusta la película? Pues cómprale esto. De verdad que está muy, muy guay. Esta plateada Requiem, sin más. Nuevos X-Men de Extinción se me queda corta. Es un gran aperitivo de lo que serían los X-Men de Grant Morrison, pero creo que se me queda corta. Y Miedo Encarnado, mira, esta serie, Miedo Encarnado, no me la pillé en su momento. Y luego años después me la pillé en un Marvel Deluxe y me gustó mogollón. No daba un duro por ella porque me parecía una historia que no era orgánica. Se salía un poco de las anteriores sagas de Marvel, como Civil War, Invasión Secreta o Asedio, que eran series que de alguna forma las series regulares te habían ido llevando allí, pero aquí era una serie que nacía de la nada. Pero está muy guay, un dibujo de Stuart Immonen muy chulo. Está potente, a mí me gustó. Y por último, el número 50, tendríamos Thor Resurrección, que sería la vuelta de Thor de Heroes Return, dibujada soberbiamente por John Romita Jr. Yo me iría a por el tomo de esto mismo que tenemos en formato Heroes Return, que recopila más material, dibujado igualmente como Los Ángeles por John Romita Jr. y más grande. Así que si te interesa este material, no cojas esto, cógete el integral de Heroes Return del material. Así que con esto ya hemos hecho los 50 primeros números de Marvel Must Have. Vamos a repasar un poco rapidito los que considero que son como fundamentales, ¿vale? Porque hasta ahora te he dicho cuáles eran para mí no interesantes, cógete este otro material, tal, pero vamos a ir lo que son necesarios para mí. Sería Daredevil, el hombre sin miedo, el número 7. Sería El guantelete del infinito. Iron Man Extremis. El castigador, bienvenido Frank. Dinastía de M, fundamental. Daredevil Born Again, el 21, el 31. Marvels, el 32. ¿Por qué no? El 36, Lobezno, enemigo del Estado. El 43, Lobezno, Arma X. ¿Por qué no? El 44, Marvel Zombies.
¿Por qué no el 45 Thunderbolts? ¿Por qué no el 40? Bueno, el por qué no, no, este seguro. El 46 Doctor Extraño Juramento y ya está. Esto es una opinión súper personal. Y en estos últimos me he dedicado a decir lo que son para mí buenísimos. Buenísimos. No tengo que decir que los otros sean menos buenos, ¿eh? Pero bueno. Déjame en comentarios qué te ha parecido esta sección, si quieres que haga los siguientes 50, porque si no os ha gustado, ¿para qué voy a hacerlos? Entonces, déjame en comentarios y, por supuesto, déjame en comentarios cuáles son vuestros Marvel Must Have favoritos, que al final esto es una opinión personal mía y no he querido tanto, como os digo, fijarme tanto en la calidad del producto, porque todos son muy buenos, sino no solamente eso, sino también cuál merece la pena desde el punto de vista de la edición, porque se quede corto, porque haya una mejor, etcétera. Así que bueno, yo un poquito ya creo que lo he apañado hasta el número 50. Dejadme en comentarios si queréis que siga con los siguientes 50 y seguidme para más vídeos.